Al pasar junto a la vendedora de flores, el millonario quedó paralizado al ver su collar, el mismo que su difunta amada llevaba hace 18 años. Alejandro conducía su lujoso coche por las concurridas calles de la ciudad. El cielo estaba despejado y soleado, pero nada parecía iluminar la oscuridad que habitaba en su corazón desde la muerte de su prometida, Gabriela, hace 18 años. El doloroso recuerdo lo había convertido en un hombre amargado e insensible. Al llegar al centro comercial donde se ubicaba su empresa, Alejandro bajó del coche y se dirigió a pasos largos hacia el edificio. Mientras caminaba por la acera, perdido en sus sombríos pensamientos, algo llamó su atención. Una joven, de no más de 20 años, estaba vendiendo flores frente al edificio. Con un simple vestido blanco y una sonrisa genuina, destacaba en medio de la multitud de personas apuradas en sus trajes formales. Alejandro le lanzó una mirada fría e indiferente, pero al notar el collar en el cuello de la joven, se detuvo abruptamente. Sus ojos se fijaron en el collar. Era imposible no reconocerlo. Ese era el mismo collar que le había dado a Gabriela como símbolo de su amor. La visión del collar trajo de vuelta una avalancha de dolorosos recuerdos. La ira se apoderó de él y, sin pensar, se acercó rápidamente a la joven. ¿Dónde conseguiste ese collar?, Alejandro preguntó, su voz cargada de hostilidad. Fernanda, sorprendida por la brusca aproximación, intentó responder, pero las palabras fallaron al ver la severa expresión de Alejandro. Te pregunté, ¿dónde conseguiste ese collar?, repitió, su paciencia agotándose. Ese collar era de mi madre, Fernanda respondió finalmente, con voz temblorosa. Alejandro, incapaz de contener su furia, agarró el collar y lo arrancó de su cuello, rompiendo la cadena. Fernanda gritó de dolor y sorpresa, mientras la multitud a su alrededor se detenía para observar la escena. ¡Ladrona!, gritó Alejandro. ¡Ese collar perteneció a Gabriela, mi prometida! Las lágrimas corrían por el rostro de Fernanda, pero no podía hablar, aterrorizada por la intensidad de Alejandro. Un policía, notando la confusión, se acercó rápidamente. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó el policía, tratando de entender la situación. Ella llevaba un collar que perteneció a mi prometida, dijo Alejandro, sosteniendo el collar con fuerza. Ya recuperé lo que era mío. El policía miró a Fernanda, que estaba claramente asustada y herida. La tomó por los brazos y la apartó de la multitud. Vamos a resolver esto de forma tranquila, señor, dijo el policía, tratando de calmar a Alejandro. Alejandro se quedó parado, mirando fijamente el collar en su mano. El choque y la ira se mezclaban en su mente mientras trataba de entender cómo ese collar había llegado al cuello de una joven desconocida. Fernanda, todavía sollozando, fue llevada por el policía lejos de la confusión. Alejandro, por su parte, sintió una oleada de emociones conflictivas. Sabía que tenía que descubrir la verdad detrás de ese collar, pero por el momento solo miró el edificio frente a él, con la mente dando vueltas alrededor de las posibilidades y recuerdos dolorosos que habían sido reavivados. El incidente en la acera dejó a Alejandro profundamente perturbado. Después de arrancar el collar del cuello de Fernanda, se quedó parado, observando mientras el policía se la llevaba lejos. La expresión de dolor y miedo en el rostro de la joven no salía de su mente, y la visión del collar en sus manos reavivaba dolorosos recuerdos de Gabriela. De vuelta en su oficina, Alejandro apenas podía concentrarse en el trabajo. La constante presencia del collar sobre su escritorio lo distraía. Necesitaba respuestas. ¿Quién era esa joven? ¿Cómo consiguió el collar que le había dado a Gabriela tantos años atrás? Decidido a investigar, Alejandro comenzó a hacer preguntas discretas a sus empleados sobre la joven vendedora de flores. Para su sorpresa, descubrió que Fernanda estaba allí casi todos los días, vendiendo sus flores en la misma esquina. Se preguntó cómo nunca la había notado antes. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Sus pensamientos estaban fijos en Fernanda y en el misterio del collar. Necesitaba saber más sobre ella,
entender su historia y descubrir cómo ese objeto tan precioso había llegado a ella. A la mañana siguiente, Alejandro fue de nuevo al lugar donde había encontrado a Fernanda. Esperaba verla allí, pero ella no apareció. Sintiéndose una mezcla de frustración y curiosidad, decidió buscar otras pistas. Se acercó a algunos comerciantes locales, preguntando sobre la joven. ¿Sabe algo sobre esa joven que vende flores aquí?, le preguntó a una vendedora de frutas. ¿Fernanda? Es una buena chica, siempre educada y sonriente. Vende flores para ayudar a su padre enfermo, respondió la mujer mientras organizaba sus frutas. Alejandro se sorprendió con la respuesta. ¿Fernanda estaba cuidando a un padre enfermo? Eso no coincidía con la imagen de ladrona que había pintado en su mente. Sintiéndose aún más compelido a descubrir la verdad, agradeció a la vendedora y continuó su búsqueda. A medida que avanzaba el día, Alejandro pudo formar una imagen más clara de quién era Fernanda. Era una joven dedicada, conocida por su amabilidad y determinación para cuidar a su padre enfermo. Pero aún quedaba la cuestión del collar. ¿Cómo había conseguido algo tan personal y único? Decidido a obtener respuestas directamente de Fernanda, Alejandro visitó la comisaría donde el policía había llevado a la joven. Al llegar, se identificó y pidió hablar con el oficial que había manejado el incidente. «Quiero saber sobre la joven que trajeron ayer, la joven que vendía flores», dijo Alejandro al policía en la recepción. El policía lo reconoció de inmediato. «Ah, ¿se refiere a Fernanda? Solo la alejamos del lugar. No la arrestamos, no causó más problemas, así que la dejamos ir». Alejandro sintió un alivio mezclado con frustración. Fernanda estaba libre, pero aún fuera de su alcance. Agradeció al policía y salió de la comisaría, decidido a encontrar a Fernanda nuevamente. En los días siguientes, Alejandro continuó buscando a Fernanda en los lugares donde solía vender flores, pero parecía haber desaparecido. La búsqueda incansable de respuestas y el recuerdo del collar seguían atormentándolo. Alejandro sabía que no descansaría hasta resolver el misterio que ahora consumía sus pensamientos. Alejandro estaba obsesionado con la búsqueda de Fernanda. Cada pista, cada comentario de los comerciantes locales lo acercaba más a descubrir la verdad. Finalmente, después de días de búsqueda incansable, descubrió que Fernanda estaba vendiendo flores en un barrio diferente, lejos del centro comercial donde se encontraron por primera vez. A la mañana siguiente, Alejandro se dirigió al nuevo lugar. Al llegar, vio a Fernanda a lo lejos, con su cesta de flores y la misma sonrisa amable en su rostro. Respirando hondo, se acercó decidido a obtener respuestas. «Fernanda», la llamó, tratando de mantener la calma en su voz. Fernanda lo miró, reconociéndolo de inmediato. Sus ojos se abrieron de miedo, pero no intentó huir. Alejandro se detuvo a pocos pasos de ella, tratando de no parecer amenazador. «No quiero causar más problemas», comenzó. «Solo quiero respuestas. ¿Cómo conseguiste ese collar?» Fernanda dudó, mirando a Alejandro con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Después de unos segundos de silencio, finalmente habló. «El collar me lo dio mi papá, Javier», dijo con voz temblorosa. «Dijo que era de mi mamá». Alejandro sintió un choque recorrer su cuerpo. Javier. El nombre trajo una avalancha de recuerdos y emociones. No conocía a nadie llamado Javier, pero el hecho de que el collar, tan único y personal, hubiera venido de esa persona, lo desconcertaba. «¿Quién es tu papá, Fernanda? ¿Dónde está?», preguntó Alejandro, tratando de controlar la urgencia en su voz. Fernanda dudó nuevamente antes de responder. «Mi papá está muy enfermo. Está en casa. Necesita cuidados constantes. Vendo flores para comprar sus medicinas». Alejandro sintió una ola de compasión mezclada con la necesidad de confrontar a Javier. Sabía que tenía que ver a ese hombre, entender cómo obtuvo el collar y cuál era su vínculo con Gabriela. «Necesito hablar con él, Fernanda», dijo Alejandro con una voz más suave. «¿Puedes llevarme con él?». Fernanda miró a Alejandro, evaluando su sinceridad. Después de un momento de consideración, asintió.
Está bien, pero por favor, no lo lastimes. Ya ha sufrido bastante. Alejandro asintió, prometiéndose a sí mismo que controlaría su ira y buscaría solo la verdad. Fernanda guió a Alejandro hasta una casa modesta en un barrio humilde. Al entrar, Alejandro vio a un hombre anciano acostado en una cama, visiblemente debilitado por la enfermedad. «Papá, este es el hombre que quiere hablar contigo sobre el collar», dijo Fernanda suavemente, acercándose a Javier. Javier levantó la mirada. Sus ojos cansados se fijaron en Alejandro. Por un momento, el silencio llenó el ambiente. Alejandro se acercó, sosteniendo el collar en la mano. «Javier, ¿cómo conseguiste este collar?», preguntó Alejandro con voz firme pero sin hostilidad. Javier suspiró profundamente. Parecía reunir fuerzas para hablar. «Ese collar perteneció a la mamá de Fernanda», comenzó. «Gabriela». Alejandro sintió que su corazón se detenía por un instante. «Gabriela era mi prometida», dijo él, con la voz quebrada. «Murió hace 18 años. ¿Cómo conseguiste su collar?». «Alejandro», comenzó Javier con voz débil, «necesito contarte todo sobre Gabriela y lo que sucedió hace 18 años». Alejandro permaneció en silencio, esperando ansiosamente la verdad. Javier comenzó a hablar, cada palabra trayendo a la superficie dolorosos recuerdos y secretos ocultos. «Conocí a Gabriela cuando empezó a trabajar en mi casa como empleada», dijo Javier. «Desde el primer día me enamoré de ella, pero ella solo tenía ojos para ti. No podía soportar la idea de perderla, así que cuando supe de su compromiso contigo, algo dentro de mí se rompió». Javier hizo una pausa, respirando profundamente antes de continuar. «Usé mi poder e influencia para forzar a Gabriela a quedarse conmigo. La mantuve encerrada en mi casa, lejos de todos, incluido tú. Gabriela estaba desesperada, pero era fuerte. Incluso en cautiverio, resistía». Alejandro sintió la ira creciendo dentro de sí, pero se contuvo, queriendo escuchar todo. «¿Y el collar?», preguntó, sosteniendo el objeto que ahora parecía pesar 1 tonelada en su mano. «Se lo quité cuando la secuestré», respondió Javier. «Era un símbolo del amor de ustedes y yo quería borrar cualquier recuerdo tuyo de su mente». Javier cerró los ojos por un momento, como si los recuerdos fueran demasiado dolorosos de soportar. Meses después, Gabriela quedó embarazada. Dio a luz a Fernanda durante el cautiverio. Estaba desesperado, pero también determinado a mantener a mi hija. Cuando la situación se volvió insostenible, fingí la muerte de Gabriela y huí con Fernanda, criándola como mi hija. Fernanda miraba a su padre adoptivo con lágrimas en los ojos, luchando por aceptar las palabras que él estaba diciendo. Alejandro, por su parte, sentía una mezcla de tristeza, ira y alivio. Ahora entendía por qué nunca encontró el cuerpo de Gabriela, por qué el collar estaba con Fernanda y cómo todo había sido manipulado por Javier. «Gabriela nunca murió», dijo Alejandro con voz temblorosa. «Vivió todos estos años sin mí, creyendo que la había abandonado». «Sé que debes odiarme», dijo Javier con voz debilitada. «Cometí errores terribles, errores que nunca podré corregir, pero debes saber que, a pesar de todo, crié a Fernanda con todo el amor que pude ofrecer». Alejandro guardó silencio por un momento, absorbiendo todo. Miró a Fernanda, que estaba visiblemente afectada, pero aún así fuerte. «Fernanda», dijo Alejandro suavemente, «eres hija de Gabriela, la mujer que amé. Nada en este mundo, nada puede cambiar eso, Shah». Fernanda secó sus lágrimas y asintió. «Quiero conocer a mi mamá», dijo ella, con voz firme a pesar de la emoción. «Quiero entender todo y, si es posible, reunir a nuestra familia». Alejandro asintió. «Vamos a encontrar a Gabriela», dijo. «Vamos a sacar a la luz toda la verdad y tratar de reconstruir lo que fue destruido». Mientras Alejandro se preparaba para irse, Javier le tomó la mano con la mirada suplicante. «Por favor, cuida bien de Fernanda», pidió. «Ella merece conocer la verdad. Él merece amor y cuidado». Alejandro asintió. «Lo prometo», dijo, con voz cargada de determinación y
Alejandro dejó la casa de Fernanda sintiéndose como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Las revelaciones de Javier resonaban en su mente, y la realidad de que Gabriela había sido mantenida en cautiverio todos estos años era insoportable. Caminó por las calles de la ciudad, el collar aún firme en su mano, cada detalle de esa pieza de joyería cargando un peso en recuerdos y promesas incumplidas. Al llegar a casa, Alejandro se dejó caer en el sillón de su sala de estar, con la mente girando en torno a las acciones que había tomado en las últimas semanas. Su confrontación con Fernanda, su reacción impulsiva al arrancar el collar de su cuello y las duras palabras que había pronunciado estaban todas grabadas en su mente. Ahora se daba cuenta de cuánto su ira y amargura lo habían transformado en alguien que apenas reconocía. «Me he convertido en un monstruo», murmuró Alejandro para sí mismo, con voz cargada de arrepentimiento. Sabía que necesitaba redimirse. Con el corazón pesado, Alejandro tomó el teléfono y llamó a Fernanda. Necesitaba hablar con ella, pedir perdón y tratar de corregir sus errores. Después de unos tonos, la suave voz de Fernanda contestó. «Hola», dijo Fernanda un poco vacilante. «Fernanda, soy yo, Alejandro», comenzó él con la voz temblando de emoción. «Necesito hablar contigo. Tenemos que hablar de todo lo que ha pasado. Por favor, encuéntrame». Hubo una pausa antes de que Fernanda respondiera. «Está bien, Alejandro. ¿Dónde nos encontramos?» «En la cafetería al lado de tu lugar de trabajo. ¿En una hora?», sugirió, esperando que ella aceptara. «Estaré ahí», respondió Fernanda colgando el teléfono. Una hora después, Alejandro estaba sentado en una mesa en la esquina de la pequeña cafetería, el collar cuidadosamente colocado sobre la mesa frente a él. Cuando Fernanda entró, él se levantó, sintiendo un nudo en el estómago al verla. Ella parecía más fuerte de lo que recordaba, pero aún había tristeza en sus ojos. «Fernanda, gracias por venir», dijo Alejandro mientras ella se sentaba. «No sé por dónde empezar, pero quiero pedir disculpas. Mis acciones fueron imperdonables y, en mi dolor, terminé hiriéndote, a ti, mi propia hija». Fernanda lo miró, sorprendida por la vulnerabilidad en su voz. «Alejandro, entiendo que estabas dolido, pero eso no justifica lo que hiciste. Sin embargo, estoy aquí para escuchar y entender». Alejandro respiró hondo, tratando de controlar sus emociones. «Pasé años consumido por la ira y el dolor de perder a Gabriela. Cuando vi el collar en ti, fue como si todas esas emociones salieran a flote de una vez. Actué impulsivamente y te lastimé, algo que nunca podré justificar». Hizo una pausa, mirando a los ojos de Fernanda. «Descubrí la verdad sobre Gabriela y Javier. Sé que eres mi hija, nuestra hija, y ahora, más que nunca, quiero encontrar a Gabriela y tratar de reconstruir nuestra familia. Pero antes que nada, necesito tu perdón». Fernanda guardó silencio por un momento, absorbiendo las palabras de Alejandro. Vio la sinceridad en sus ojos, el dolor y el arrepentimiento que cargaba. «Te perdono, Alejandro», dijo Fernanda suavemente, «pero necesitamos hacerlo juntos. Necesitamos encontrar a mi madre y entender todo lo que pasó. Y necesitamos dejar atrás esa ira y amargura». Alejandro asintió, sintiendo una ola de alivio mezclada con la determinación de seguir adelante. «Vamos a hacerlo juntos, Fernanda. Vamos a encontrar a Gabriela y sacar la verdad a la luz». Se levantaron de la mesa y Alejandro tomó la mano de Fernanda, sintiendo una conexión renovada con su hija. Estaban listos para enfrentar el pasado y buscar la redención, juntos. El camino por delante sería difícil, pero Alejandro sabía que con Fernanda a su lado podrían superar cualquier obstáculo y finalmente encontrar la paz que tanto buscaban. Después del encuentro en la cafetería, Alejandro y Fernanda se prepararon para la siguiente etapa de su viaje: encontrar a Gabriela. Alejandro sabía dónde estaba, gracias a la información que había reunido, y decidió que era hora de llevar a Fernanda con su madre. El viaje sería largo, pero lleno de esperanza y ansiedad. A la mañana siguiente, Alejandro y Fernanda partieron temprano, manejando por horas hasta llegar a un pequeño pueblo en el interior. La casa donde vivía Gabriela era modesta,
escondida en una zona tranquila y aislada, rodeada de árboles y campos. Alejandro estacionó el coche frente a la casa y ambos bajaron, sintiendo el peso del momento que estaban a punto de vivir. ¿Estás lista?, preguntó Alejandro mirando a Fernanda. Ella asintió, aunque sus ojos revelaban una mezcla de nerviosismo y expectativa. Alejandro tomó su mano, ofreciéndole apoyo mientras caminaban hacia la puerta. Él tocó suavemente, y después de unos momentos que parecieron una eternidad, la puerta se abrió. Gabriela apareció en la entrada. Sus ojos se agrandaron al ver a Alejandro. Parecía haber envejecido, pero aún mantenía la belleza y la gracia que él recordaba también. Al ver a Fernanda, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Alejandro, Fernanda, están aquí», dijo Gabriela, con la voz llena de emoción. «Mamá», dijo Fernanda, dando un paso adelante, las lágrimas comenzando a rodar por su rostro. Gabriela abrió los brazos y Fernanda corrió hacia ella, siendo recibida en un abrazo apretado y lleno de amor. Las dos lloraban, sintiendo la alegría y el dolor de un reencuentro muy esperado. Alejandro observaba, sintiendo una mezcla de felicidad y arrepentimiento por todo lo que habían perdido. «Gabriela, lo siento mucho por todo lo que pasó», dijo Alejandro, con la voz llena de sinceridad. «Estoy aquí para pedir perdón y tratar de reconstruir lo que fue destruido». Gabriela lo miró, secándose las lágrimas. «Alejandro, no fue tu culpa. Fuimos víctimas de una situación cruel. Pero ahora estamos juntos de nuevo, y eso es lo que importa». Se abrazaron, y Alejandro sintió como si un gran peso se le hubiera quitado de los hombros. El dolor y la ira que lo consumieron durante tantos años comenzaron a disiparse, reemplazados por un sentimiento de esperanza y renovación. Dentro de la casa, Gabriela preparó té y se sentaron a la mesa, compartiendo historias y poniéndose al día sobre los años que pasaron separados. Fernanda escuchaba atentamente, absorbiendo cada detalle de la vida de su madre y de Alejandro. Sentía una conexión profunda con ambos, una sensación de familia que nunca había experimentado completamente antes. Gabriela contó cómo logró escapar de Javier y establecerse en ese pequeño pueblo, lejos de todo y de todos. Habló sobre los años de soledad, pero también sobre la fuerza que encontró en sí misma para seguir adelante. «Nunca perdí la esperanza de reencontrarlos algún día», dijo Gabriela, tomando las manos de Alejandro y Fernanda. «Y ahora que estamos juntos de nuevo, siento que todo valió la pena». Alejandro miró a Gabriela, sintiendo el amor que nunca desapareció. «Gabriela, prometo que haré todo lo posible para protegerte y cuidarte a ti y a Fernanda. Merecemos una segunda oportunidad de ser felices juntos». Fernanda sonrió, sintiendo el calor y el amor de sus padres. «Vamos a ser una familia, como siempre debimos haber sido». Los días que siguieron estuvieron llenos de momentos de alegría y reconexión. Alejandro y Gabriela redescubrieron su amor, ahora más fuerte y resiliente. Fernanda, por su parte, encontró en sus padres el apoyo y el cariño que siempre deseó. La casa modesta y aislada se convirtió en un hogar lleno de risas, amor y promesas de un futuro mejor. Alejandro sabía que el camino hacia la redención apenas comenzaba, pero con Gabriela y Fernanda a su lado, estaba listo para enfrentar cualquier desafío. La jornada de Alejandro, Gabriela y Fernanda no terminaba ahí, pero ese momento marcó el inicio de una nueva vida, donde el amor y el perdón eran las fuerzas que los guiarían hacia un futuro más brillante y feliz. Después de algunos días juntos, viviendo una tranquilidad que parecía casi irreal, Gabriela y Alejandro sabían que necesitaban enfrentar el pasado para poder realmente seguir adelante. Las atrocidades cometidas por Javier no podían ser ignoradas. Decidieron que era hora de buscar justicia. Esa noche, sentados a la mesa de la cocina, Gabriela y Alejandro conversaron en voz baja mientras Fernanda dormía en el cuarto al lado. «Alejandro, necesitamos denunciar a Javier. No puede escapar de las consecuencias de sus acciones», dijo Gabriela firme. «Estoy de acuerdo, Gabriela. Él destruyó nuestras vidas,
nos robó los años juntos y convirtió nuestra felicidad en sufrimiento. Pero debemos pensar en cómo esto afectará a Fernanda, respondió Alejandro preocupado. Al día siguiente, llamaron a Fernanda para una conversación seria. Se sentaron todos en la sala, la atmósfera cargada de tensión. «Fernanda, necesitamos hablar sobre Javier», comenzó Alejandro. «Él hizo cosas terribles y debe ser responsabilizado por sus crímenes». Fernanda miró a sus padres, sorprendida y preocupada. «¿Qué quieren hacer?» «Queremos denunciarlo a la policía», explicó Gabriela. «Tiene que responder por lo que nos hizo a nosotros y a ti». Fernanda bajó la cabeza, luchando con sus sentimientos. A pesar de todo, Javier era el hombre que la había criado y cuidado durante toda su vida. «Entiendo lo que hizo», dijo Fernanda, su voz temblorosa. «Pero él también fue mi padre, me crió, me dio amor y cuidado, aunque de una manera distorsionada. No sé si puedo soportar verlo preso, sabiendo que está tan enfermo». Gabriela y Alejandro se miraron, sintiendo el dolor de su hija. «Fernanda, sabemos que es difícil», dijo Gabriela suavemente, «pero él necesita ser responsabilizado». Fernanda respiró hondo, luchando contra las lágrimas. «Por favor, mamá, papá, él está viejo y enfermo. No le queda mucho tiempo. ¿No podemos dejarlo vivir lo que le queda en paz?» La petición de Fernanda conmovió profundamente a Alejandro y Gabriela. Vieron el amor incondicional en sus ojos y comprendieron la profundidad de su dilema. Decidieron posponer la denuncia para pensar mejor sobre el asunto, considerando los sentimientos de Fernanda y las implicaciones morales de sus acciones. Los días siguientes estuvieron marcados por una profunda reflexión. Alejandro y Gabriela estaban divididos entre el deseo de justicia y la compasión por los sentimientos de Fernanda. La decisión de denunciar a Javier no era sencilla. Implicaba mucho más que solo castigar un crimen. Una noche tranquila, Gabriela y Alejandro estaban sentados en la terraza, observando las estrellas. «No puedo dejar de pensar en lo que dijo Fernanda», comentó Gabriela, rompiendo el silencio. «Tiene razón en sentir amor por Javier a pesar de todo». «Lo sé», respondió Alejandro suspirando. «Pero también nos causó tanto sufrimiento. ¿Cómo podemos simplemente dejarlo impune?» Gabriela tomó la mano de Alejandro, buscando consuelo. «Quizás la respuesta no sea tan simple. Tal vez debamos encontrar un equilibrio entre justicia y compasión». Al día siguiente, decidieron tener una nueva conversación con Fernanda. Se reunieron nuevamente en la sala, donde los sentimientos aún eran pesados, pero el entendimiento parecía más cercano. «Fernanda», comenzó Alejandro, «hemos pensado mucho en lo que dijiste. Sabemos que Javier te crió y que, de alguna manera, fue un buen padre para ti. Pero también nos causó mucho dolor», continuó Gabriela. «Estamos tratando de encontrar una manera de lidiar con esto que no destruya lo que sientes por él». Fernanda miró a sus padres, agradecida por la comprensión. «Entiendo que quieran justicia. Solo les pido que consideren su condición y el poco tiempo que le queda. Tal vez haya una manera de hacerlo pagar por sus crímenes sin destruirlo completamente». Alejandro y Gabriela asintieron, viendo la sabiduría en las palabras de Fernanda. Decidieron posponer la denuncia por un tiempo más, reflexionando sobre una solución que atendiera a la justicia, sin ignorar la compasión que Fernanda sentía. Los días que siguieron fueron de discusiones profundas y planificación cuidadosa. La decisión no sería tomada a la ligera y cada paso sería ponderado con cuidado. Alejandro, Gabriela y Fernanda sabían que estaban recorriendo un camino difícil, pero estaban determinados a encontrar una solución que honrara la verdad y los sentimientos de todos los involucrados. La jornada de búsqueda de justicia y reconciliación estaba apenas comenzando, pero sabían que, juntos, podrían enfrentar cualquier desafío y construir un futuro más brillante y lleno de amor. Alejandro sabía que para realmente redimirse y crear un futuro mejor, necesitaba cambiar no solo en la esfera personal, sino también en su vida profesional. Decidido a transformarse,
comenzó a tratar a sus empleados con el respeto y la compasión que siempre habían faltado en su enfoque anterior. En su primer día con esta nueva actitud, Alejandro convocó una reunión con todos los empleados de la empresa. Al entrar en la sala de conferencias, notó las miradas curiosas y escépticas de sus empleados, que no estaban acostumbrados a su presencia en reuniones generales. «Buenos días a todos», comenzó Alejandro, sintiendo la tensión en el aire. «Me gustaría disculparme por cualquier trato insensible o injusto que hayan recibido de mi parte en el pasado. Estoy comprometido a hacer cambios significativos y a crear un ambiente de trabajo más positivo y respetuoso». Los empleados se miraron entre sí, sorprendidos por la sinceridad de Alejandro. Durante la reunión, él escuchó atentamente sus preocupaciones y sugerencias, algo que nunca había hecho antes. La apertura al diálogo fue un paso crucial para restaurar la confianza y el respeto. Alejandro implementó varias mejoras sugeridas por los empleados, desde horarios de trabajo más flexibles hasta programas de bienestar en el lugar de trabajo. Comenzó a visitar los departamentos regularmente, conversando con los empleados y reconociendo sus esfuerzos. Los cambios se empezaron a sentir rápidamente. Los empleados, viendo la sinceridad en los esfuerzos de Alejandro, respondieron con un aumento en la productividad y en la lealtad a la empresa. El ambiente de trabajo se transformó de un lugar de tensión y miedo a un espacio de colaboración y crecimiento. Alejandro también invirtió en entrenamientos y oportunidades de desarrollo para sus empleados, promoviendo una cultura de aprendizaje continuo. Estas acciones resultaron en un aumento significativo en las ganancias de la empresa, a medida que la eficiencia y la innovación florecían. En poco tiempo, la empresa de Alejandro se convirtió en un ejemplo de liderazgo humanizado y éxito corporativo. No solo recuperó la confianza de sus empleados, sino que también ganó un nuevo respeto en la comunidad empresarial. Mientras Alejandro se dedicaba a transformar su vida profesional, Fernanda emprendía su propia jornada de crecimiento. Había sido aceptada en una prestigiosa universidad y comenzaba a estudiar con entusiasmo, ansiosa por construir un futuro brillante. Todos los días, Fernanda asistía a sus clases, absorbiendo conocimientos y expandiendo sus horizontes. Sus compañeros y profesores rápidamente reconocieron su determinación e inteligencia, y pronto se destacó como una alumna ejemplar. A pesar de su nuevo compromiso con los estudios, Fernanda nunca olvidaba sus raíces. Los fines de semana y durante las tardes libres, cuidaba el jardín de la casa de sus padres. El jardín, con sus flores coloridas y plantas cuidadosamente atendidas, era un símbolo del amor y la dedicación de Fernanda hacia su familia. En cada visita al jardín, Fernanda sentía una profunda conexión con la tierra y con los recuerdos de su infancia. Cuidar de las plantas era una forma de mantener vivo el vínculo con su madre y su padre, ahora unidos nuevamente. Además de sus estudios y del cuidado del jardín, Fernanda visitaba regularmente a Javier en el hogar de ancianos donde ahora vivía. Javier, a pesar de su pasado sombrío, encontraba un inmenso consuelo en las visitas de Fernanda. Ella era su único rayo de sol en días a menudo oscuros y solitarios. «Hola, papá», decía Fernanda cada vez que llegaba al hogar. Sus ojos brillaban de alegría al ver a Javier, y él siempre respondía con una cálida sonrisa, a pesar de su debilidad. Durante sus visitas, conversaban sobre la vida, el pasado y los sueños de Fernanda para el futuro. Javier, aun sabiendo que había cometido errores terribles, encontraba una forma de redención en el amor incondicional de su hija. Las palabras y la presencia de Fernanda eran un bálsamo para su espíritu cansado. Fernanda equilibraba su vida entre los estudios, la familia y las visitas a Javier, demostrando una madurez y una compasión que inspiraban a todos a su alrededor. Estaba decidida a marcar la diferencia, no solo en su propia vida, sino también en la vida de aquellos que amaba. El futuro parecía prometedor para Fernanda y Alejandro. Ambos estaban empeñados en dejar atrás las sombras del pasado y construir una nueva vida basada en el amor, la comprensión y la esperanza, y así avanzaban, cada día un paso más cerca de la felicidad y la redención que tanto buscaban.
Gabriela y Alejandro sabían que, para cerrar el ciclo de dolor e iniciar verdaderamente un nuevo capítulo, necesitaban confrontar a Javier. La sombra del pasado aún se cernía sobre ellos y se necesitaban respuestas completas para poder seguir adelante. Decidieron visitar a Javier en el hogar de ancianos, decididos a enfrentar los eventos que los habían separado. Al llegar al hogar de ancianos, el ambiente tranquilo y el suave sonido de la música clásica contrastaban con la tensión en sus corazones. Fueron recibidos por una enfermera que los guió hasta la habitación de Javier. Al entrar, vieron a Javier sentado en su silla de ruedas, mirando por la ventana con una mirada distante. «Javier», comenzó Alejandro con voz firme pero sin hostilidad, «necesitamos hablar sobre el pasado, sobre todo lo que pasó con Gabriela». Javier se volvió lentamente, sus ojos cansados encontraron los de Alejandro y Gabriela. Parecía aún más frágil que la última vez que lo vieron, pero sus ojos revelaban una chispa de reconocimiento y arrepentimiento. «Yo sé por qué vinieron», dijo Javier con voz ronca, «y entiendo que merecen respuestas». Gabriela dio un paso adelante, tratando de mantener la calma. «Javier, necesito saber toda la verdad sobre mi cautiverio. Necesito entender por qué hiciste lo que hiciste». Javier suspiró profundamente, sus hombros caídos bajo el peso de los recuerdos. «Gabriela, estaba perdido en mi propia obsesión. Cuando supe que tú y Alejandro estaban comprometidos, algo dentro de mí se rompió. Usé mi poder e influencia para mantenerte alejada, creyendo que, de alguna manera, aprenderías a amarme». Alejandro apretó los puños, controlando la ira. «Robaste años de nuestras vidas, Javier, y ahora necesitamos saber todos los detalles para encontrar algo de paz». Javier asintió lentamente. «Mantengo a Gabriela encerrada en mi casa, lejos de todos. Intenté forjar una vida para nosotros, pero ella nunca dejó de luchar y resistirse. Cuando quedó embarazada, vi una oportunidad de formar una familia, aunque estuviera basada en mentiras y manipulaciones». Gabriela sintió las lágrimas correr por su rostro. «Nunca dejé de pensar en Alejandro y en lo que perdimos. Fingiste mi muerte y me llevaste lejos, pero nunca pudiste destruir mi amor por él». Javier miró a Gabriela con una expresión de profundo arrepentimiento. «Sé que no hay perdón para lo que hice, pero aún así necesito pedir perdón, no solo por mi paz, sino por la de ustedes». Alejandro respiró hondo, sintiendo la gravedad del momento. «Javier, nos causaste un dolor inmenso, pero estamos aquí para entender y tratar de encontrar una forma de seguir adelante». Gabriela asintió, tocando suavemente la mano de Javier. «Queremos respuestas, pero también queremos dejar este capítulo atrás. Fernanda nos pidió que consideráramos lo que hiciste por ella, a pesar de todo». Javier comenzó a llorar silenciosamente, las lágrimas resbalando por sus mejillas arrugadas. «Fernanda es una bendición que no merezco, y saber que todavía se preocupa por mí es un regalo más allá de cualquier redención». El enfrentamiento final sacó a la luz verdades dolorosas, pero también inició un proceso de sanación para todos. Alejandro y Gabriela dejaron el hogar de ancianos sintiendo que, aunque el pasado no podía cambiarse, el futuro podría construirse sobre la base del perdón y el amor. Gabriela y Alejandro, reflexionando sobre los sentimientos de Fernanda y sus propias jornadas de dolor y superación, decidieron que la mejor forma de lidiar con Javier no era mediante la venganza, sino el perdón. La justicia podía encontrarse de otras maneras, sin destruir lo que quedaba de la humanidad de Javier. Con esta decisión tomada, se enfocaron en reconstruir sus vidas juntos. Gabriela y Alejandro planearon una boda sencilla, rodeados de amigos cercanos y la familia que habían reencontrado. La boda simbolizaba no solo la unión de sus corazones, sino también el inicio de una nueva fase, libre de las sombras del pasado. El día de la boda, Fernanda estaba radiante, feliz de ver a sus padres finalmente unidos como siempre debió haber sido. La ceremonia estuvo llena de lágrimas de alegría y sonrisas, un momento de verdadera redención para todos. Mientras tanto, Fernanda continuaba prosperando en la universidad,
destacándose en sus estudios y ganándose el respeto de compañeros y profesores. Equilibraba sus compromisos académicos con las visitas regulares a Javier en el hogar de ancianos, donde su presencia traía un rayo de sol a los días oscuros de él. Javier, incluso atormentado por los errores del pasado, encontró una medida de paz sabiendo que había sido perdonado por aquellos a quienes más había herido. Las visitas de Fernanda eran el punto culminante de su semana, y se aferraba a esos momentos como una forma de redención personal. Alejandro y Gabriela, ahora casados, trabajaron juntos para crear un hogar lleno de amor y comprensión. Invirtieron tiempo y esfuerzo en la construcción de una vida basada en valores que habían redescubierto: compasión, respeto y perdón. El impacto positivo de los cambios en la empresa de Alejandro continuó creciendo. Los empleados no solo admiraban a su jefe por su transformación, sino que también se sentían inspirados a seguir su ejemplo de liderazgo humanizado. Las ganancias continuaron aumentando, reflejando un ambiente de trabajo saludable y colaborativo. La nueva vida que construyeron juntos era un testimonio del poder del amor y el perdón. A pesar de las cicatrices del pasado, Alejandro, Gabriela y Fernanda encontraron una forma de seguir adelante, fortalecidos por los lazos que habían reconstruido. Javier pasó sus últimos días en relativa paz, sabiendo que, aunque no podía deshacer lo que hizo, había encontrado una forma de redención a través del amor incondicional de Fernanda. Partió de este mundo con un corazón más ligero, consciente de que, al final, el perdón había prevalecido. La historia de Alejandro, Gabriela y Fernanda es una prueba de que, incluso en las circunstancias más oscuras, el amor y el perdón pueden iluminar el camino hacia un futuro mejor. Mostraron que, con determinación y compasión, es posible superar cualquier adversidad y encontrar la verdadera felicidad. Con el matrimonio de Gabriela y Alejandro consolidado y la paz restaurada en sus vidas, la familia enfrentaba ahora un nuevo capítulo lleno de promesas y posibilidades. La jornada de superación y reconciliación estaba completa, pero la vida seguía ofreciendo desafíos y oportunidades de crecimiento. Fernanda, ahora en su segundo año de universidad, estaba cada vez más involucrada en sus clases y proyectos. Su pasión por la biología la llevó a participar en un programa de investigación avanzada, donde podía explorar su curiosidad y aplicar sus conocimientos de forma práctica. Sus profesores estaban impresionados con su dedicación y talento, y se estaba convirtiendo en una referencia entre sus compañeros. Un día, después de una de sus clases, Fernanda fue abordada por uno de los profesores, el doctor Luis Herrera, un renombrado investigador en el área de ecología. Él la invitó a participar en un proyecto de investigación que involucraba la preservación de especies amenazadas en una región rural de México. «Fernanda, tu trabajo es excepcional», dijo el doctor Herrera. «Me gustaría invitarte a unirte a nuestro equipo en este proyecto. Tu contribución sería valiosa». Fernanda aceptó la oferta con entusiasmo, viendo en ello una oportunidad no solo de avanzar en su carrera, sino también de retribuir a la naturaleza todo el consuelo que el jardín de su casa le había proporcionado. Sabía que sería una experiencia desafiante, pero estaba lista para enfrentar cada obstáculo. Mientras tanto, Alejandro y Gabriela seguían fortaleciendo sus lazos y cultivando un ambiente de amor y apoyo en casa. Alejandro, inspirado por la transformación en su empresa, comenzó a invertir en proyectos comunitarios, ofreciendo apoyo a jóvenes emprendedores y ayudando a revitalizar áreas desfavorecidas de la ciudad. Gabriela, por su parte, usaba su experiencia de vida para ofrecer apoyo y consejos a mujeres en situaciones difíciles, convirtiéndose en una figura respetada y admirada en la comunidad. Un día, durante una de sus reuniones comunitarias, Alejandro y Gabriela recibieron una visita inesperada. Era Clara, una antigua empleada de Alejandro que había sufrido con su antigua gestión autoritaria. Clara, ahora una empresaria de éxito gracias al apoyo de la nueva gestión de Alejandro, vino a expresar su gratitud. «Alejandro, Gabriela, quiero agradecerles por todo lo que hicieron», dijo Clara emocionada. «Si no fuera por el cambio en su empresa y el apoyo que recibí, nunca habría alcanzado mis objetivos».
Gabriela sonrió, conmovida por las palabras de Clara. Estamos felices por ti, Clara. Es inspirador ver cómo transformaste tu vida. Estos momentos de reconocimiento y gratitud reforzaban la convicción de Alejandro y Gabriela de que estaban en el camino correcto. Habían logrado transformar dolor y sufrimiento en fuentes de fuerza y compasión. Mientras tanto, Fernanda seguía equilibrando sus estudios con sus visitas regulares a Javier en el hogar de ancianos. Cada visita era un recordatorio de cuánto había crecido y de cómo el amor incondicional podía sanar incluso las heridas más profundas. Javier, aunque físicamente débil, encontraba un nuevo vigor en cada conversación con Fernanda, sintiéndose menos solo y más en paz. El trabajo de Fernanda en el proyecto de investigación también empezó a rendir frutos. El equipo, inspirado por la dedicación de Fernanda, logró avances significativos en la preservación de especies amenazadas y su nombre empezó a ganar reconocimiento en el ámbito académico. Esto trajo un inmenso orgullo a Alejandro y Gabriela, quienes veían en Fernanda la prueba viva de que el amor y la dedicación podían cambiar el mundo. Finalmente, con el paso de los años, la familia de Alejandro, Gabriela y Fernanda se consolidó como un símbolo de resiliencia y renovación. Enfrentaron adversidades inimaginables, pero lograron transformarlas en oportunidades de crecimiento y conexión. Alejandro y Gabriela, ahora más unidos que nunca, continuaron apoyando causas sociales e influyendo positivamente en la vida de muchos. Fernanda, por su parte, floreció en su carrera, convirtiéndose en una renombrada bióloga y defensora de la conservación ambiental. El legado de perdón y amor que construyeron juntos no solo curó sus propias heridas, sino que también tocó la vida de muchos a su alrededor. Habían demostrado que, con coraje y compasión, es posible superar cualquier desafío y construir un futuro lleno de esperanza y propósito. Y así, la familia siguió adelante, siempre agradecida por el nuevo comienzo que habían conquistado, conscientes de que el verdadero poder reside en el amor, el perdón y la capacidad de transformar el pasado en una base sólida para un futuro brillante.